Hola, ¿ya estamos en vivo? Sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el Círculo Verde. Esto que llamamos el Círculo Verde es un espacio de diálogo, de reverdecer colectivo, para hablar, platicar, discutir, construir entre todos, pues ideas sobre lo que es la guerra contra las drogas y los efectos que tienen distintos espacios y distintos temas que se vinculan. A veces no pareciera que fuera una vinculación tan directa, pero sí vemos que es un tema muy complejo al cual hay que profundizar, y hoy vamos a hablar de seguridad comunitaria, qué es la seguridad comunitaria y cómo se vive en distintos espacios de lucha social. Y bueno, esto lo queremos hacer porque justo creemos que la guerra contra las drogas ha sido un pretexto para impulsar a nivel regional, nacional, internacional, diversas políticas de seguridad institucional que se replican en distintos países, y creemos que la guerra contra las drogas en México es un laboratorio de cosas que no funcionaron en Colombia y que aquí se están haciendo distintas, pero que han servido para institucionalizar diversas prácticas de seguridad. Y hoy lo que queremos y lo que nos interesa es hablar de la seguridad desde las comunidades, cómo se construye, y pues los espacios en lucha los escogemos porque son quienes en general cuestionan al sistema político, económico y demás que está establecido, ¿no? Lo que le llaman el establishment, ¿no? Entonces, desde estos espacios de lucha vemos que en la práctica y a veces también en la teoría y en la discusión, se han ido construyendo experiencias y cosas, ideas y conceptos que serían útiles para el país y finalmente para el mundo y para una sociedad más pacífica. Y bueno, esa es la idea de tener hoy a nuestras invitados e invitados, ¿no? También mencionar que ahorita está en discusión en el Senado un dictamen de ley sobre cannabis para uso adulto, finalmente. El dictamen plantea vías de acceso que son autocultivo, plantea un mercado regulado y plantea también diferentes usos, pero le vemos algunos problemas a lo que hoy se está discutiendo, ¿no? Siguen las reservas, pero mantiene una criminalización sobre la población consumidora, aumenta de 5 gramos hasta 28 gramos el derecho de poseer cannabis, pero de cualquier forma, si un policía te detiene, te busca y ve que tienes hasta 28 gramos, te tiene que presentar al MP para que el MP haga la valoración de si tu marihuana sí son menos de 28 gramos o no, y si las tienes con fines de venta o no, y todo lo que hace el MP. Entonces mantiene la criminalización de algún modo. Lo que cambia es que a partir de 28 gramos y hasta 200 no hay un castigo penal, hay multas, pero bueno, igual te tienen que presentar al sistema de justicia y sigue ahí. También, como está el dictamen hasta ahora, abrió cancha para la integración vertical del mercado. Esto significa que quien esté en una parte del mercado puede estar en varias partes del mercado, aunque presenta algunos candados para mantener el permiso de estar en todas las áreas a comunidades que han sido vulneradas por la guerra contra las drogas, que han sufrido alguna vulneración específica, comunidades cultivadoras, donde ha habido desplazamiento y demás, pero pues sí permite que las empresas nacionales o internacionales sean parte de varias cadenas del mercado, ¿no? Entonces, ahí todavía hay algunas cosas que se tienen que seguir trabajando, se tiene que lograr también romper la criminalización, porque pues si no, no sirve de nada y en realidad pues mantiene el fomento a la corrupción. Y ya, pues esto sigue ahorita en el Senado en reservas. Una vez que se apruebe en el Senado va a pasar a Cámara de Diputados. Ahí se podrán seguir haciendo modificaciones. Y ya, pues este es el paréntesis del momento, ¿no? De la coyuntura. Ahora sí quisiera pasar a que presentemos a nuestras invitadas e invitados. Yo soy Miguel Villegas, soy de Reverdecer Colectivo. Me acompaña mi compañera Leslie, también de Reverdecer. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué gusto saludarles. Y bueno, nos acompañan Abelina Fonseca, de Bulbísima, que bueno, ha tenido un trabajo en toda esta lucha feminista y de los últimos años del defender el cuerpo, la cuerpa, de defender
los derechos y la igualdad en todo, en el acceso, hasta en el goce, en el baile, como en muchos aspectos, ¿no, Nina? Muy fuerte y además referencia entre el movimiento feminista joven que hay hoy. Raúl Romero es compa de hace mucho tiempo, bueno, Nina también, nos conocimos en la facultad. Raúl, investigador, bueno, técnico académico del Instituto de Investigaciones Sociales, compa de lucha que ha estado con la lucha zapatista, con el CNI desde hace mucho tiempo y que tiene experiencia de trabajo y colaboración cercana con la organización popular. Y Carla Ríos de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que bueno, últimamente se han dado mucho a conocer, aunque llevan muchos años también en la lucha y haciendo presencia con muchos movimientos sociales, acompañando las búsquedas de desaparecidos y muy famosamente acompañando las marchas y las manifestaciones, procurando siempre el derecho a la libre manifestación y defendiéndonos a todos de cualquier abuso de autoridad. Gracias a todos por estar aquí y no sé, Leslie. Pues muchísimas gracias a cada una de las personas que nos están viendo. Pues precisamente el día de hoy queremos dar una charla o platicarnos justo este proceso, ¿no? De que cada uno de nuestros participantes, ponentes, han venido construyendo a lo largo de su experiencia en sus diferentes espacios de lucha. Justamente queremos como platicar acerca de que nos cuenten todas sus experiencias, cómo se va construyendo la seguridad comunitaria, estas formas de autocuidado que vamos aprendiendo, ¿no? Y estos procesos que han vivido para pues lograr estar aquí hoy enfrente y poder compartirnos pues todos sus saberes y experiencias. Entonces, podemos iniciar con Carla, si nos quiere compartir un poco a través de Marabunta, cómo ha sido este proceso de autocuidado, de cómo, y que nos cuentes también por qué qué es la seguridad comunitaria, por qué es necesaria construirla, por qué es necesario hablar de ella, cómo ha sido para ustedes, reconocerla también. Entonces, si podemos iniciar contigo, Carla. Claro, primero gracias por el espacio, por la invitación, por estos espacios de compartirnos, de poder ahí pues lanzar un poco de lo que hemos aprendido de otras y otros y lo que la práctica nos ha llevado a observar y sobre todo a hacer, ¿no? Pues yo pertenezco a una organización, como bien decía Miguel, que se llama Marabunta. Marabunta es una organización de la sociedad civil que ha trabajado desde hace mucho tiempo en una colonia del norte de la Ciudad de México. Empezamos trabajando con el arte, la cultura y el deporte como herramienta para la construcción de paz, resignificación del barrio y para dar opciones a las y los jóvenes de la comunidad. En varios momentos nos ha alcanzado la realidad. Desde que inició el proyecto fue justo porque nos alcanzó la realidad. Quienes fundaron esta organización vieron cómo sus compañeros y compañeras jóvenes morían a mano de la policía, se suicidaban por peleas entre bandas, y entonces Marabunta justo fue una opción para que eso dejara de pasar en la colonia. Eso no fue suficiente y en el 2012 se creó la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, porque empezamos a ver que justo quienes estaban siendo agredidos mayoritariamente en las movilizaciones eran jóvenes, que justo tenían como este ímpetu de salir a las calles y exigir justicia y posicionar demandas que había de muchas formas diferentes. En este proceso conocimos a los familiares de desaparecidos y eso nos ha hecho acompañar ahora a las búsquedas que emprenden autónomamente familiares de desaparecidos. Menciono estos 3 momentos importantes de Marabunta porque es de donde hemos aprendido de la seguridad comunitaria. Y entonces quisiera mencionar justo como la máxima desde Marabunta es que la seguridad no es una cosa institucional, la seguridad no es una cosa que sea violencia contra violencia, sino la seguridad es un acto de cariño, es un acto de cuidado, ¿no? En cada uno de los espacios donde damos talleres de protocolos de seguridad y demás, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de que principalmente quienes saben de protocolos de seguridad son las mamás.
las mamás con sus hijos, ¿no? Desde que nacen, lo que llevan en la pañalera, por si pasa cualquier cosa. Luego, cuando son niños, cuando los llevan al parque, cuando van a la escuela. Luego, cuando son jóvenes y entonces van a una fiesta, las mamás investigan dónde es la casa de la fiesta, cuánto tiempo hacen de esa casa hacia su propia casa, consiguen los números de la familia que está ahí. Es decir, crean protocolos de seguridad muy minuciosos, pero que justo tienen base en el cariño que tienen por sus hijas e hijos. Entonces, en este sentido, retomar la seguridad como un acto de cariño, como un acto de cuidado, de amor, ¿no? Que implica preocuparse por la otra persona, pues nos cambia completamente la mirada de las seguridades institucionales que nos han dicho, ¿no? Que normalmente suelen ser muy violentas, que son muy aparatosas, que ves acá grandes, se despliegan operativos y cosas por el estilo, y más bien la base de la seguridad es el cariño y el cuidado por alguien que te preocupa. Y eso lo aprendimos en Marabunta desde el barrio, ¿no? Cuidarnos acá en el barrio no implicaba emprender una lucha con quienes vendían o quienes consumían, sino por el contrario era construir redes de apoyo entre ellas y ellos y decir que lo que estábamos haciendo solo era para colaborar en el barrio, ¿no? Y que esta era una opción más. Y que ellas y ellos fueran quienes cuidaran el espacio donde se dan talleres, ¿no? Aprendimos primero, digamos, en el barrio, ¿no? A cuidarnos, a que la ambulancia aquí tardaba horas en llegar, entonces que si había alguien lesionado, Marabunta iba y con lo que tenía ayudaba para poder mover a un hospital o para curar en el lugar. Justo en el acto del cariño a la gente que vive en la colonia. Luego en las marchas, pues fue esta onda de cuidar a las y los jóvenes, siendo jóvenes quienes estábamos ahí mayoritariamente. Como en una idea de apoyar más que ir a enseñar, ¿no? Como ofrecer lo que teníamos para ver si eso podía ayudarles a las personas que se movilizaban. Y digamos que en todo este trayecto hemos aprendido que la seguridad y los protocolos de seguridad tienen que ser justamente comunitarios, porque no hay como una base igual para todas y todos. Todas y todos vivimos en lugares diferentes, tenemos perspectivas diferentes y en ese sentido la seguridad cambia, ¿no? O sea, no aplica lo mismo para todos. Por ejemplo, alguna vez di un taller con personas que luchan por el territorio y para ellos era indispensable, la primera cosa de seguridad que tenían que hacer era pedirle permiso a la madre tierra para que los cuidara. Y en ese sentido, pues es algo muy específico de ellos, porque no, o sea, no cada vez que vamos a una marcha le pedimos permiso a la madre tierra, ¿no? Pero para ellos era indispensable hacerlo. Es algo que según sus usos y costumbres era necesario hacer. Y pongo este ejemplo porque lleva esta carga del cariño que hay, de la referencia, del cuidado de la madre tierra y que justo es una característica particular de ellas y ellos. Y en ese sentido, cada lucha que acompañamos tiene una forma diferente de llevar su propia seguridad. Y es necesario que sea comunitaria porque se escuchan las voces de todas y todos, las necesidades de todas y todos y las opciones que tienen para hacerlo. Porque no es como que hagan cosas nuevas, sino que se den cuenta que las cosas que hacen implican la seguridad comunitaria. Y solo es cosa de compartirse para tenerlo todos claro y entonces cuidarnos unos a otros, ¿no? Porque la seguridad no es como comunitaria, no implica que alguien externo viene a cuidarnos, sino es un cuidado que nace de las comunidades para las propias comunidades. Había muchas preguntas que nos mandaron para llevar como esta plática. Y había una que me gustaba mucho, que cuáles han sido las mayores satisfacciones en este proceso. Y para nosotros justo fue empezar a compartir lo que sabíamos en el barrio, pero aprender más de quienes estábamos acompañando. Aprender de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, aprender de las personas que luchan por su territorio, aprender de las y los jóvenes que se manifiestan. Es decir, mayoritariamente lo que sabemos ahora de seguridad lo hemos aprendido de otras y otros. Nosotros solo compartimos lo poquito que teníamos y eso se exponenció cuando empezamos a escuchar a las y los demás. Y en este sentido nos dio muchas herramientas para poder compartirles a otras y otros. Con los familiares de desaparecidos justo hemos construido talleres que se llaman Porque nos queremos, nos cuidamos, ¿no? Porque va en este sentido de las familias que crean otra familia, entre ellos que buscan la no repetición y que entonces crean estas herramientas para compartir con otras y otros en el camino.
Y esas han sido las mayores satisfacciones y además aprendizajes. Ahí basamos todo el trabajo de la organización. Justo en este ofrecer protocolos de seguridad, de ser la seguridad de las búsquedas, más bien no es como llegar a imponer, sino ir y escuchar qué es lo que necesitan y entonces en qué podemos ser útiles. Y aprender de las personas que están en los espacios, que llevan años haciendo las cosas y que entonces ellos nos dan la guía por dónde ir. Marabunta ve, digamos, como para cerrar, ya pasar a alguien más y luego ya enriquecer la conversación, que la seguridad institucional que se da es una imagen falsa de la seguridad. Es algo más bien que de repente, más que darte seguridad, te crea mucha incertidumbre, te crea miedo, ¿no? Te cohíbe, te inhibe, limita prácticas desde movilizaciones hasta búsquedas, hasta lo que hagas. Y más bien partir en el concepto de la seguridad comunitaria implica esto, dar alternativas de cuidado entre las comunidades, para ellos y para otras que comparten. Entonces yo lo dejaría ahí y creemos que, aunque suene muy romántico, la seguridad es un acto de amor. Y si lo quitamos de ahí, entonces no es seguridad, se convierte en muchas otras cosas. Pero la seguridad comunitaria es un acto de amor que implica el cuidado de todas y todos. Gracias, Carla. Me encanta justo eso, ¿no? Eso, creo que es algo que no vemos en la seguridad institucional y como dices que no lo sentimos, que sentimos que nos inhibe, que sentimos que nos limita, que sentimos que está ahí para que no hagas cosas, ¿no? Para que la ciudadanía deje de hacer cosas, de ocupar espacios, de estar, de vivir. Y eso, me gusta esto que dices, tal cual la cita, ¿no? Debería de ser hasta, no sé, una cita famosísima de Marabunta con un póster de ti y de Miguel. La seguridad es un acto de amor y si no es eso, deja de ser seguridad, deja de ser construir seguridad. Y todo lo otro son otras cosas, no es seguridad, ¿no? Me encanta y te lo agradezco y porque además es una cosa muy cotidiana, ¿no? Y justo pensamos que la seguridad no es algo cotidiano y que no nos tenemos que estar cuidando cotidianamente, ¿no? Y en ese sentido, justo quisiera que pasáramos a platicar un poco, que nos platicara un poco Nina. Me parece que desde el movimiento feminista la seguridad justo es una cosa muy cotidiana, ¿no? Se reivindica mucho la vivencia y el estar cotidianamente seguras y poder transitar la vida de una forma segura, ¿no? Y digamos que de ahí han pasado a la movilización y a construir muchas estrategias y construir cosas más amplias y más grandes, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Como que desde ahí te invitamos y desde ahí te quisiéramos invitar a compartirnos cómo ves tú la seguridad comunitaria, cuál ha sido la experiencia de construirlo en las movilizaciones y bueno, pues que nos compartas. Oli, pues primero qué gusto verles. Como ya lo decías, pues Carla, Miguel, hemos sido compañeros de lucha durante muchos años. A Carla la conozco hace también ya 9 años, entonces 9, 8, una cosa así. Entonces se siente bonito pues saber que seguimos aquí, en el camino andamos. Y ahora que me haces esta pregunta, luego me pensé que claro que en el movimiento feminista el tema de la seguridad es algo bien presente porque el riesgo lo tenemos claro, ¿no? Entonces creo que pensé mucho en cómo iniciar y creo que en primer sentido me hace mucho eco lo que dice Carla sobre la seguridad es un aprendizaje en común, ¿no? Y la seguridad es amor. Y en ese sentido, y pensando en lo que me preguntas, Miguel, de pues reconocer que para las mujeres la seguridad es un tema central porque el riesgo ha sido algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida diaria. Entonces, en ese sentido, me gustaría mucho platicar de por qué creo que es importante hablar de seguridad comunitaria, ¿no? ¿Qué es la seguridad comunitaria y por qué es tan importante hablar sobre todo de comunidad en este momento? Y creo que tiene que ver mucho con reconocer como la crisis civilizatoria por la que estamos pasando, ¿no? La crisis
que traspasa a las personas y las comunidades para hacer una crisis mundial que es humana, que es ambiental, que es social, que es política, que es democrática, que es una crisis así, civilizatoria, y reconocer que si estamos en este lugar es porque este sistema capitalista basado en un individualismo metodológico, en la acumulación de riqueza y en intereses individuales, está agotado y está demostrando que sus consecuencias de destrucción son, pues son brutales, ¿no? Y estamos también viviendo esta tercera época de acaparamiento, no sé, o sea, creo que nadie nos podemos escapar de esa crisis, es real, es apabullante, y en ese sentido creo que es bien importante empezar a hablar y pensar todo el tiempo para todo lo que hagamos en comunidad, ¿no? Como reconocer que esos paradigmas tienen que transformarse y que tenemos que empezar a pensar en que nuestro objetivo es la sostenibilidad de la vida, pero que eso requiere transformarlo todo, ¿no? Y que transformarlo todo significa ir en contra de unas, no sé cuántas personas serán, pero de ese 1% que concentra toda la riqueza a base del extractivismo y del aplastamiento de comunidades enteras. Y entonces creo que pensar en seguridad comunitaria es importante y es súper necesario ahora, porque es necesario empezar a imaginarnos como en interrelación, ¿no? Cada ser viviente, darnos cuenta que si una parte de la espiral se afecta a la espiral completa. Y en ese sentido, pensar en la seguridad comunitaria para nosotros, pienso desde Bulvísima, ¿no? Desde como integrantes de la Red MAP, pero también desde la lucha que compartimos con quienes estamos aquí, va de reconocernos como una comunidad interrelacionada, que está interdependiente, reconocer y visibilizar que hay una multiplicidad de identidades que hacen parte de nuestra comunidad, ¿no? Y en este sentido que nos organizamos en múltiples comunidades. Y desde mi experiencia con Carla, con organizaciones en las que he colaborado, ¿no? Como para hacer activismo social, para hacer lucha social, diría que la primera comunidad que reconozco es la que hacemos el enorme porcentaje de población y tierra que estamos siendo explotadas por esta minoría rapaz, ¿no? Y entonces de ahí empezar a pensar que en esta enorme comunidad, ¿quiénes estamos luchando contra este enemigo claro, este enemigo sistémico? Y entonces, pues empezamos a pensar como, ahí ustedes háganme cuando yo ya llevo mucho tiempo, porque eran muchas preguntas. Pero bueno, para mí era muy importante como justo compartir que hay que reconocernos comunidad, y por eso es importante hablar y pensar en la seguridad comunitaria, porque son necesarias más que nunca pensar en la seguridad, como bien ya lo decía Carla, ¿no? Como no la ausencia de agresión o temor, sino la certeza de la integridad, ¿no? La certeza del bienestar psicológico, social, económico, y en este sentido reconocer que el bienestar de todas las personas requiere de acciones y de estrategias para preservarla, y que esas acciones tienen que ser en comunidad, ¿no? Y que en ese sentido quienes somos parte o hacemos parte de luchas sociales, pero toda la comunidad en general, creo que podemos reconocer que hacemos parte de muchas comunidades, ¿no? De comunidades diversas, de espacios y de lucha, que depende de tu identidad, ¿no? O sea, como las mujeres de todo el mundo tenemos una lucha en común, pero tenemos una lucha en común también las mujeres del sur global, que le suma cosas. Tenemos una lucha en común las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones pobres, las comunidades de los barrios. Entonces, empezar a reconocer que en esa multiplicidad de comunidades de las que hacemos parte es necesario construir estrategias para mantenernos en bienestar, y para transformar eso que está oprimiendo y que está generando el malestar de nuestras comunidades. Entonces, en ese sentido, me parece como reconocer que estamos en una lucha por transformar un sistema, quiere decir que estamos en riesgo. Y si estamos en riesgo, tenemos que construir estrategias para asegurar el bienestar de quienes hacemos parte de todas estas comunidades que, aunque son diversas, tenemos como pues un enemigo común, lo llamaría, o por lo menos como un objetivo común, más que un enemigo común, un montón de demandas que nos hacen comunes. Preguntaban cómo se ha construido la seguridad comunitaria en los diferentes espacios en los de lucha en los que he participado. Primero me pareció importante reconocer que
no contamos, o en mi experiencia, es difícil contar todo el tiempo con mecanismos claros para tener esa certeza de integralidad y de seguridad, ¿no? Tenemos claro que estamos en riesgo, pero no siempre tenemos claro qué hacer y qué estamos haciendo para cuidarnos de ese riesgo. Pero en el acumulado y pensando en su pregunta, pensé en prácticas y acciones orientadas a garantizar esta seguridad comunitaria y pensé en cosas muy básicas, ¿no? En la adquisición de herramientas de comunicación, de negociación, de mediación de conflicto, los círculos de paz que se adquieren en los movimientos sociales porque sabemos que es fundamental para mantener la lucha y para mantener la comunidad y para poder generar esas estrategias de transformación, digamos, ¿no? Establecer metodologías y procesos para la toma de decisiones, ¿no? Más acercadas a la horizontalidad, porque estamos pensando en comunidad. Entonces, en otras formas de organización distintas, como ya decía Carla también, de la seguridad institucional, que es vertical, que es jerárquica y que es violenta, ¿no? Y que es más bien generar mecanismos de acuerdos de convivencia, de generar espacios seguros, centrarnos en los comunes, ¿no? Yo creo que eso es algo súper importante y súper urgente para mantener el bienestar y para mantener la lucha, centrarnos en los comunes, en lo colectivo. Lo esencial y lo particular creo que es necesario visibilizarlo, nombrarlo, pero veo más que nunca necesario construir colectividad y construir comunes y recordar todo el tiempo qué nos hace estar juntos aquí y cuál es el bienestar de la mayoría de quienes estamos acá, ¿no? Y por último, reconocer que el autocuidado es una forma, que el autocuidado tiene que ser colectivo, ¿no? Que el autocuidado son acciones que hace uno, pero el autocuidado tiene que ser en comunidad porque es un ejercicio muy personal, y feminista creo, ¿no? Porque va de reconocer lo que el sistema te ha negado, que son tus deseos, tus sueños. O sea, el autocuidado creo que en la lucha colectiva y en la seguridad comunitaria está muy interrelacionado para pensar que el bienestar de un eslabón de la cadena es el bienestar de todas y el bienestar de cada una es un bienestar diverso, ¿no? Y que entonces es muy importante saber cómo construirlo y cómo pedirlo. Y en ese sentido creo que todos los mecanismos de horizontalidad, de comunicación y de organización política colectiva están apuntando hacia la seguridad, ¿no? Porque están apuntando hacia el bienestar. No sé cómo voy de tiempo, estoy apenas en una de las preguntas, entonces son un par de cosas más y termino, pero no sé cómo voy de tiempo. Pues vamos llegando a los 10 minutos, pero si quieres echarle y cerramos y luego nos seguimos con Raúl, o si quieres regresamos a... Va, no, paso esto rápido para que ya podamos abrir como más la discusión. Pensé mucho en por qué es necesario construir esta seguridad comunitaria y desde la lucha, y creo que es porque hay que reconocer que la indignación y la frustración se somatiza y que llevamos indignadas y frustradas muchos años. Que si estuviéramos despiertas 24 horas serían de lucha y de ir a contracorriente, ¿no? Porque hay que recordar que este pequeño grupo de personas que están tratando de mantener este sistema tan desigual y tan opresor, están invirtiendo todo para que se mantenga, ¿no? Y que quienes estamos luchando en su contra, estamos yendo a contracorriente y en ese sentido la rabia, la impotencia, la vergüenza, el dolor con el que nos cargan para seguir aplastando esta lucha, pues requieren de cuerpos sanos, ¿no? De cuerpos sanos y de cuerpos cuidados de manera colectiva, como lo dice ya también Carla, ¿no? O sea, necesitamos querernos mucho a nosotros y al querernos a nosotros, querer a nuestra colectividad y a nuestra comunidad para podernos mantener en esta lucha que necesita de nuestra energía vital todo el tiempo y que necesita de mucha fuerza porque va a contracorriente, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que la diferencia también tiene que ver con que no es individualista y vertical, es relacional y creo que es muy importante construirla y me parece que las satisfacciones más bonitas de estos procesos son saberse acompañada y saber que, por ejemplo, aquí estamos, ¿no? Para hablar de esto y para seguirlo construyendo juntos. Eso, gracias. Bien, entonces, muchísimas gracias, Nina. Justo
bueno, esto que cierras, ¿no? Con que la seguridad comunitaria no es individualista y vertical, sino que es relacional. Tenemos que evaluar nuestras relaciones, cómo nos comportamos entre sí, pero justo eso nos lleva a lo que decías también antes, ¿no? Tenemos que pensar y dialogar y ser horizontales y escucharnos y construir otras formas de relacionarnos, ¿no? Y justo, pues bueno, obviamente estamos hablando de lo comunitario, entonces todo nos va a llevar un poquito tal vez a romper con ese individualismo, pero justo sí hay un sistema económico, político, social, cultural que nos lleva hacia ese individualismo, ¿no? Y que nos trata de romper esas comunidades, de separar, de ir cada vez aislando más, ¿no? Y lo que decías también, ¿no? Pensamos la seguridad como una cosa física, de que nos cuiden, nos protejan físicamente, pero decías que es la certeza de bienestar físico, psicológico, económico, ¿no? Justo, otra vez, es una cosa sistémica que no podemos pensar que alguien tiene seguridad si no le alcanza para comer, si no le alcanza para ir a su trabajo, si no le alcanza para todas estas cosas, ¿no? Eso, el hambre no es seguridad. Por más que no se metan a tu casa a robar, si no juntas las 3 comidas del día, no estás seguro, ¿no? Estás en riesgo de otras cosas, y no de un robo, pero sí estás en riesgo, ¿no? Entonces, igual gracias por eso, gracias por plantearlo así y eso, ¿no? Pues también se siente uno acompañado y se siente que estamos en estas luchas compartidas y de largo aliento también, ¿no? Y pues hablando de largo aliento, también pasó con el otro compa que ya nos conocemos desde hace mucho, que somos parte de esta gran comunidad que estamos en lucha en las formas en las que podemos contra este mundo desigual. Y bueno, bienvenido Raúl, gracias por acompañarnos y pues adelante también, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Leslie, Avelina, Carla. Me da gusto poder estar acá con ustedes conversando, escuchándolas, aprendiendo. La verdad es que además me siento muy emocionado porque a Reverdecer lo vi casi nacer hace ya casi más de 9 años, si no mal recuerdo, Miguel, ¿verdad? Así es, así es. Y desde entonces, sí. No. Y desde entonces, bueno, el trabajo que han hecho todos por allá, todas por allá, me parece increíble y que sigan efectivamente me parece hermoso porque además nacieron y se metieron en un tema que me parece clave, que no estaba muy cubierto en el activismo, en la militancia, que habíamos abandonado quienes militábamos tiempo atrás de otras formas y que me pareció importantísimo. Entonces, muchas felicidades a Reverdecer y sobre todo su espacio Círculo Verde. Un abrazo por allá y que sigan en esto. Yo la verdad es que ahora me hacen pensar mucho, Carla y Avelina, lo que han venido contando, me lleva a reflexionar. Yo, desde la experiencia personal, recuerdo en los años 90, por ahí cuando hacíamos conciertos masivos en la UNAM y en otros espacios también, que justo partíamos de una tesis parecida, ¿no? Conformábamos las brigadas de paz, que era incluso con las organizaciones que hacíamos entre estudiantes, decíamos, llegamos a interpelar a aquellos grandes festivales que se hacían en la Ciudad de México y decíamos, es que la presencia de un policía en un festival musical es agresiva, intimida, hay una figura, entonces proponíamos que hubieran brigadas, de hecho, grupos como Panteón Rococó o Maldita Vecindad justo tienen esta de ejércitos de paz o brigadas de paz que proponían ahí justo como brigadas de propios jóvenes y jóvenes cuidándose con otros jóvenes y jóvenes, ¿no? En donde se entienda que tomarse una chela, prenderse un porro, ¿no? Estar ahí no es precisamente un acto delincuencial, sino es un acto incluso de ritualidad entre los propios festivales que iba mucho en contra de las buenas costumbres y las buenas morales que se imponen desde los gobiernos, ¿no? Entonces, desde allá veníamos haciendo prácticas, pues, ¿no? Intentando reflexionar sobre esto de las prácticas distintas, sobre las formas de seguridad distinta, que, ojo, tienen que ver, y un poco lo que termino coincidiendo acá con Carla y con Avelina, tienen que ver, no solo es un modelo de seguridad distinto, sino es una forma de concepción del mundo completamente distinta, ¿no? Es una forma de un sistema de valores, de normas, de ética personal y colectiva distinta que nos orienta a construir prácticas de seguridad y de justicia diferentes, alternativas, ¿no? No se puede desasociar la seguridad de la justicia, como tú bien lo decías ahora, Miguel, el tema de no solo está la seguridad
directamente sobre los territorios, sobre los cuerpos, sino está la seguridad alimentaria, está la visión de la seguridad con derechos humanos, está la visión de la seguridad con perspectiva de género, está el tema de la seguridad incluso en los medios de comunicación, en las redes que utilizamos, ¿no? En fin, o sea, la seguridad debe pensarse, creo que desde una perspectiva sistémica, compleja, ¿no? En el todo, no solo en las emociones, en los pensamientos, en lo que comemos, en cómo nos relacionamos, en lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Entonces, yo lo pondría primero en una forma más amplia. Dos, creo que efectivamente el individualismo, y ojo, el individualismo, no la individualidad, el individualismo como gran invento del capitalismo, de la modernidad capitalista, del liberalismo, es el gran invento, porque bajo el liberalismo se construyeron los derechos individuales, la seguridad individual, la propiedad privada, ¿no? O sea, esa invención, y si vamos y recuperamos a los grandes teóricos y también teóricas y a las novelistas, y vemos que en realidad pues, la vida siempre ha sido social, somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, un sistema que prioriza al individuo, la propiedad individual, los derechos individuales y este individualismo exacerbado, pues rompe en realidad con lo que somos, ¿no? Comunidades sociales, formas sociales, comunitarias que están constantemente vinculadas. Entonces, el hecho de que tengamos que hablar de seguridad comunitaria ya están poniendo en jaque no solamente a un modelo de seguridad, sino toda una perspectiva de mundo, ¿no? Que apuesta a la individualidad, al individualismo exacerbado como principal ente de organización social. Tres, quiero plantear también justo un poco como lo decía Carla y también Avelina de otra forma, generalmente asociamos seguridad versus inseguridad y a la inseguridad la asociamos con la violencia, con la guerra, ¿no? Con esas formas. Y ahí habría que recuperar las formas clásicas en cómo se ha tipificado las violencias y las guerras en esta forma de la violencia, que existen violencias estructurales, que existen violencias simbólicas y que existen violencias físicas, ¿no? Las violencias estructurales y sistémicas, no solo como el capitalismo que bien desarrollaba Avelina y que nos lo planteaba, que nos ha llevado a una crisis prácticamente civilizatoria de toda la humanidad, de todos y todas, y también de otras especies no humanas que están directamente viéndose afectadas por nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con la naturaleza, pero también dentro de un sistema, no solo es una violencia estructural del capitalismo, sino es una violencia también estructural patriarcal, ¿no? O sea, del sistema patriarcal que se combina con el capitalismo, y una violencia racista que también es estructural y que también tiene, es decir, esta lógica de los hombres blancos ricos que se imponen por sobre las comunidades para mantener sus privilegios, ¿no? Entonces, primero esta característica de la violencia estructural que está ahí, que la vivimos, esta es la del 1%, decía Avelina, ¿no? Luego, la otra forma de la violencia simbólica que también tiene que ver con las palabras, con las emociones, con los gestos, ¿no? Con el no nombrar incluso, ¿no? O sea, que son formas simbólicas de la violencia que están ahí presentes y que son violencias y que hay que identificarlas porque durante mucho tiempo no las vimos y las pasamos como normales y hoy entendemos que son completamente, que son violencias, ¿no? Y luego la violencia física que ya es la expresión cumbre, ¿no? La directa, ¿no? La que afecta, y no es que solamente sea esta la que afecta, todas las otras afectan por igual y sea un conjunto, pero la violencia física es la que toma, sobre la que generalmente estamos más atentos. Esto además hay que decirlo también, existen, y esto no sé si salga del tono con lo que venimos planteando acá, pero también existen, o sea, hay que identificar las violencias, pero también quién ejerce las violencias. Hay violencias que tienen potenciales defensivos, incluso yo diría hasta emancipatorios, ¿no? Y no estoy haciendo una oda de la violencia, sino estoy intentando hacer que explicarme y que entendamos a quienes nos escuchan hacia afuera, que también cuando los pueblos optan por las armas y por la violencia y por poner un hasta aquí, es una forma de violencia que hacen quienes han vivido la violencia todo el tiempo históricamente para poner un alto y para defender su vida y para defender su territorio, es decir,
replicando un poco lo que dice Carla, es un acto de amor hacia su territorio y hacia su comunidad, ¿no? Es decir, es un poco lo que nos dicen los zapatistas en el 94, es nosotros nos fuimos a la guerra no como una primera opción, nos fuimos a la guerra no como nuestra primera decisión, sino nos fuimos a la guerra porque nos estaban matando, nos estaban asesinando. Y nos fuimos a la guerra para que nos vieran, para que voltearan a vernos, para que nos vieran, nos tapamos el rostro, dicen ellos y ellas, ¿no? Justo esta idea de... Entonces, que también entendamos que existen violencias que son opresivas y violencias que se convierten en herramientas para intentar romper con ese círculo de opresión y dominación, ¿no? Que es la propia resistencia, ¿no? La autodefensa, que estoy ya pasando a esta otra parte, ¿no? La autodefensa en el sentido. En la parte más ya, digámoslo, de las experiencias que me ha tocado observar, acompañar, poniendo el cuerpo, pero también haciendo análisis o sistematizando información, generalmente estas prácticas de seguridad están asociadas con prácticas de justicia, ¿no? Había la experiencia de la policía comunitaria en Guerrero, por ejemplo, ¿no? de toda la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que justo nos decían, no basta con solamente construir policías alternativas, sino hay que construir sistemas de justicia alternativos, no punitivos, que apelen a la reconstrucción del tejido social y de la socialidad en nuestros círculos y en nuestras comunidades. Y estaba interesantísimo, fue un debate interesantísimo porque ellos ahí decían, apostaban, por ejemplo, por la reeducación, ¿no? Su cárcel era más basada en el trabajo comunitario y en la reeducación que en la seguridad punitiva, ¿no? La justicia punitiva que apela al encarcelamiento y al segregar a un miembro directamente. Ahí varios textos nos pueden documentar sobre esa experiencia de la policía comunitaria que sigue ahí, sigue construyendo con sus problemas, pero que ellos nos decían es seguridad y justicia comunitaria, porque aquí hay otro riesgo, ¿eh? Bajo el término de la seguridad comunitaria se construyeron en Colombia y en México modelos de guardias blancas, de grupos paramilitares, incluso de grupos de caciques que armaban a sus trabajadores para salir a defender sus tierras, ¿no? Entonces, cuando un modelo de seguridad se propone alternativo y emancipatorio, necesariamente tiene que venir acompañado de un modelo de seguridad y justicia decidido desde la comunidad, desde las comunidades directamente, ¿no? Y ahí es lo que planteaba un poco Avelina, la participación no solo de la comunidad, sino también el sentido de horizontalidad, el todos decidiendo la estrategia de seguridad y las formas en las que se ejerce esa seguridad y las formas en las que se administra esa justicia, ¿no? Y ahí podemos ir encontrando muchas otras expresiones, la otra forma en Cherán, Michoacán, por ejemplo, ¿no? En 2011, cuando las comunidades deciden levantarse prácticamente en armas para defender la madre tierra, esta que nos decía Carla, a la que le piden permiso para hacer prácticamente su vida cotidiana, ¿no? Todos los días hay una relación, ya estoy hablando de una cosmovisión vinculada con el territorio, en la que necesariamente se vieron en la tarea de defender los territorios como una tarea de autodefensa y de ahí pasar a los vínculos, a la construcción de seguridad y de administración de la justicia, ¿no? Y luego hay otras experiencias mucho más que ustedes pueden ir de Guerrero a Chiapas, en Michoacán, hay otras experiencias también interesantísimas que tienen que ver con en la parte más hacia la costa, con Santa María Ostula, por ejemplo, ¿no? Con la Guardia Comunitaria, y uno va identificando, y entonces después de hacer un rastreo de todos estos, va dándose cuenta que modelos de seguridad comunitaria existen de forma antiquísima. Las rondas comunitarias, las policías comunitarias, que es básicamente, y con esto quiero concluir por lo menos esta parte, los pueblos, las comunidades, en este caso estoy hablando principalmente de las comunidades rurales, muchas de ellas principalmente indígenas, haciéndose cargo de sostenerse a sí mismas, de sostener su seguridad, de sostener su vida, de sostenerse como territorios, como territorialidades en paz, en armonía con sus propios territorios, ¿no? Cuidando de la afectación que casi siempre vienen. Me llamaba mucho la atención esta definición de Carla de la seguridad como acto de amor, porque también está la seguridad como acto de despojo, ¿no? O sea, esta idea de
la policía y el ejército como el brazo armado del Estado, que es el que perpetra o ejecuta los saqueos en los territorios, ¿no? Ahora vinculadas también con el crimen organizado, ¿no? En muchas comunidades, históricamente, las policías, los ejércitos y ahora los grupos de crimen organizado paramilitares, casi siempre vinculadas con empresarios o con el Estado, son las que saquean, son las que despojan, son las que reprimen, son las que despliegan este capitalismo en su forma territorial, que es precisamente esa es la forma de seguridad como se percibe para la clase dominante, es la forma de seguridad para cuidar el capital y no la vida, que es lo que hay que poner acá en ese acto de amor que bien escribe Carla. Yo la dejo ahí como primera reflexión para seguir dialogando. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Pues es bien interesante tu punto de vista, ¿no? Tu experiencia que nos vas compartiendo, que nos has estado compartiendo acerca de, pues, cómo las comunidades siempre han tenido o siempre se han organizado para tener o salvaguardar la seguridad interna, ¿no? Y a raíz de sus usos y de sus costumbres, de sus consejos, de esta horizontalidad, ¿no? Donde todos siempre o todas se deciden, ¿no? Mismamente, porque precisamente están en una comunidad y para decidir qué hacer en ciertas situaciones, pues ellos mismos y ellas se organizan para saber cómo actuar, ¿no? Y es muy interesante lo que terminaste diciendo, que cómo es el agente del Estado el que nos debe, ¿no? Garantizar esta seguridad y más en los pueblos, en las comunidades originarias, cómo el Estado pues ahí no está cubriendo esta parte, ¿no? Que como dices, que cubre más la seguridad o la satisfacción del capital en vez pues de los mismos pueblos, ¿no? Y pues podemos ver pues muchos desplazados y cómo muchos pueblos tienen que estar resistiendo, ¿no? Y luchando, que pues aquí nos diste el ejemplo de la comunidad zapatista, ¿no? Que fue muy necesario, ¿no? Levantarse en armas para hacerse visibles, para nombrarse, para reconocerse y para que pues no se les borrara, por así decirlo, pues del mapa, ¿no? Y pues a raíz de todas estas reflexiones que nos han venido compartiendo todos, también quisiera lanzarles una pregunta a través de sus experiencias. Ya para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarles, de acuerdo a sus experiencias, ¿cómo se podría construir una política de seguridad institucional adecuada en el Estado mexicano? No sé quién quisiera. Si quieres tú, Raúl, o Carla. ¿Sí? Sí. Bueno, igual para cambiar la ronda quizá, ¿no? Híjole, yo ahí, la verdad es que el diagnóstico que tenemos, que hemos elaborado, que hemos construido con con otras redes y colectivos que estamos en esto también, es que diferimos del discurso de la guerra contra las drogas y que diferimos del discurso de que se trata de un problema de seguridad. O sea, lo que nosotros observamos es que más bien es una guerra, una disputa por los territorios, una guerra contra la sociedad que busca la colonización de cuerpos y de territorios. Esa es una definición que hacen los compas zapatistas, el difunto Submarcos en los 90s propone al neoliberalismo como una especie de guerra contra la humanidad y por los territorios, una guerra de despoblamientos y repoblamientos, una guerra de reorganización incluso de los territorios. Y lo que entendemos que pasa en México ahora, y ahí sí es una lectura más personal, es que justo tiene que ver con esa forma de la guerra, ¿no? O sea, que no es un problema de inseguridad, sino que es un problema de despliegue del capital en la que el propio crimen organizado funciona como una empresa misma capitalista que se ha desplegado y que está encontrando mercados no solo del narcotráfico, que es una de sus principales fuentes de ingresos, sino que también ha incorporado el tema, por ejemplo, del comercio y el mercado de los cuerpos, ¿no? Está toda esta parte de la explotación, de la trata de mujeres, de la trata de niñas, ¿no? De niños y niñas, ¿no? O sea, también como las corporalidades vueltas mercancías, pero que también está
el lavado de dinero, está el cobro de extorsión, que también está el cobro del derecho de piso, le llaman, ¿no? Que también están los secuestros, en fin, todo esto que en otros espacios se ha documentado como los casi 25 crímenes que pertenecen, que son parte del crimen organizado, ¿no? Y que logran tejer y conformar casi como decíamos, como Walmart, ¿no? Así como Walmart es una empresa mundial o una corporación global que tiene extensiones y que se organiza en red y que tiene directamente vínculos con banqueros y con clases políticas, así funciona un poco el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado en México que tiene sus vínculos con Colombia, con Rusia, con Italia, con Estados Unidos, pero que necesariamente pasa por banqueros, Hacienda, y que necesariamente pasa también por gobiernos directamente, por aduanas, ¿no? Por instituciones de seguridad y justicia. Entonces, parte de lo que decimos es que antes lejos de pensar en un modelo de seguridad alternativa, tenemos que pensar qué haríamos para cambiar la política de seguridad en México. Tenemos que pensar que el problema es mucho más amplio que un problema solamente de seguridad, sino que es un problema, como lo decía Benina, precisamente de civilizatorio, que nos ha llevado y que nos ha puesto en jaque y que tendremos que cambiar completamente la perspectiva y la forma en la que nos estamos relacionando. Sin embargo, creo que hay medidas que se pueden anticipar, o sea, es decir, no tenemos que esperar a que cambiemos nuestras formas de civilización para poder empezar a implementar medidas alternativas. La primera creo que tiene que ver, y eso es urgente y no está pasando acá, el fin al pacto de impunidad. No se está juzgando, no se está procesando, no se está investigando a quienes cometieron delitos en el pasado. Peor aún, se les está yendo a rescatar de las cárceles de Estados Unidos para garantizarles la seguridad en México, ¿no? Y ese pacto de impunidad que tiene que ver con los militares, pero que también tiene que ver con la clase política y que también tiene que ver con los empresarios y con todos aquellos que ya aquí esclavaron dinero, no solo es una mala señal, sino es un ejemplo de que todo cambió y en realidad nada cambió, de que quienes cometieron delitos en el pasado pueden seguirlos cometiendo hoy con completa impunidad y ahí hay un respeto al pacto de impunidad que me parece, no solo insisto que es un mal mensaje, sino que es una línea de continuidad. Lo segundo es, tiene que dejarse de otorgar la seguridad territorial a los militares. Los ejércitos en México, el ejército en México no está preparado, no está hecho, no está capacitado para asumir las tareas de seguridad. Las tareas de seguridad que ha emprendido el ejército, que prácticamente han sido tareas para desaparecer pueblos enteros en Guerrero, para masacrar a poblaciones en el norte del país, para perseguir a las fuerzas en resistencia. Y ahí me parece que continuar con esta línea militarista en las tareas de seguridad no solo es grave, sino es la continuidad precisamente de ese modelo de guerra militarista que además va acompañada del pacto de impunidad. Y tres, creo que tendrían que impulsarse más los modelos de seguridad comunitaria que existen en el país, lejos de atacarlos, ¿no? O sea, así como lo que les contaba de estas comunidades en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, pero también están en Chihuahua y también están en Sonora y en Durango y están en prácticamente todo el país, creo que tendría que facultárseles para que no solo tuvieran la seguridad, sino tuvieran todo el reconocimiento y el respaldo legal para que los pueblos que se organizan a sí mismos se encarguen de la defensa y de la seguridad de sus territorios. Está ahí, la defensa del territorio, de la defensa de la seguridad de las comunidades es tarea de las comunidades. Solo entendiéndola así, no con una lógica paternalista, centralista, que es que lleva la seguridad del centro hacia los pueblos, ¿no? En la que mando el ejército que masacró en otro lugar y los mando a cuidar allá. Creo que entonces podremos empezar a reconfigurar relaciones. Son primeros pasos, pero insisto, creo que la tarea es mucho más compleja. Listo. Yo quisiera como poner énfasis en esto que decía Raúl antes de su cierre. Justo nos invitaron a un proyecto donde era de cultura, ¿no? Y llevaban todo un equipo a trabajar en ciertas comunidades. Y entonces yo les preguntaba, ajá, van a trabajar, a ofrecer lo que ustedes creen que necesitan las comunidades, pero en algún momento se les ocurrió acercarse a quienes ya trabajan estos temas en estas comunidades. Y ellos decían, no, pues no se nos ocurrió, ¿no? Y creo que base de lo que decía Raúl es que las instituciones dejen de pensar y creer y asumir que saben qué necesitan las comunidades, ¿no? Que ellos tienen la solución a lo que necesitan las comunidades sin saber qué problemas tienen, cuáles son sus necesidades, sin ir y preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, tienen que bajarse de este
lugar donde ellos creen que tienen la razón y la solución, y más bien tienen que aprender de las comunidades, ¿no? Como bien lo decía Raúl, que han creado sus propios mecanismos, que saben perfectamente qué necesitan y qué no, porque en este ejemplo que decían, ¿no? De repente en los conciertos, poner un policía claramente no creaba seguridad. Entonces, asumir que saben qué necesitan las comunidades es el grave error. Tienen más bien que aprender de las comunidades, escucharlas y entonces decir, de ahí ponerse a trabajar, ¿no? O sea, no de un plan que ellos hagan, sino más bien de los planes y las construcciones que ya tienen las comunidades. Entonces, como en este gran, como en el conjunto enorme que bien nos plantea Raúl, una clave importantísima es esta, construir con las comunidades o aprender más bien de ellas, no llegar a imponer. Abelina, ¿nos quisieras compartir igual algo? Sí, claro. Bueno, primero me da muchísimo gusto. Primero, cuando preparaba la ponencia, pensaba si estaba yéndome yo ahí por otros lados, pero me da mucho gusto ver que estamos de acuerdo y compartimos el enfoque de que seguridad tiene que ver con bienestar y el reconocimiento de respetar la interdependencia. Y por eso estamos hablando de seguridad comunitaria, porque reconocemos esa interdependencia y que la seguridad comunitaria y la lucha que estamos dando y lo que nos suma a este círculo tiene que ver con apuntar ahora hacia la sostenibilidad de la vida. Y en ese sentido, reconocer, como ya también decía Raúl, el tema de que la violencia directa, que es la que vemos, tiene causas claras y son la violencia estructural, cultural y simbólica, ¿no? Y que tenemos que apuntar a estrategias para transformar esto, y transformar esto requiere de estrategias que están muy lejanas de la seguridad situacional, ¿no? Que tiene que ver con la prevención del delito, cuando lo que queremos es que la gente no tenga razones para delinquir, no que no tenga posibilidades de delinquir, sino razones, ¿no? Y tiene que ver con cambiar esta estructura económica, política, bueno, todo lo que ya mencionamos hasta ahora, no tiene caso repetir, pero creo que entonces hay que pensar qué opciones hay. Apuntar a la continuidad, que es hacia donde están apuntando definitivamente los gobiernos, y por eso el fascismo está más fuerte que nunca, ¿no? Porque están apuntando a imponer la continuidad de este sistema, y a través de la cibervigilancia y a través de una serie de mecanismos pues policíacos ahora a nivel virtual, pero que tienen que ver con todas estas estrategias de vigilancia y de opresión, que ahora se individualiza más. Es decir, está esa opción, que evidentemente es la que están apoyando los intereses globales, los intereses económicos de este 1%, pero si lo que nosotros estamos apuntando es hacia la transformación de esto, creo que tenemos que anotar primero a dejar de lado esta idea de construir desarrollo a través de la riqueza y empezar a pensar sobre todo en cambiar todas las legislaciones que consideran, por ejemplo, que la tierra es un recurso y no un medio de vida, ¿no? Empezar, porque por ahí es por donde han ido entrando, cambiando las legislaciones hasta que ya no hay ejidos, ya no hay propiedad colectiva sobre la tierra. Además, la tierra agrícola, un 7% pertenece a las mujeres, pero luego me parece que es un 30% pertenece a la mayoría, y un 70% de las tierras pertenece a unos cuantos, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos exigir y luchar decididamente por leyes que impidan la concentración de las tierras, la concentración de la riqueza en todos los sentidos que son posibles, y regresar a otros medios y mecanismos, procesos de producción. O sea, el fracking es algo que debería estar prohibido, es absurdo, es totalmente destructivo. Entonces, dejar de pensar en la tierra como de manera individual también en sus recursos, y comenzar a pensar en un ecosistema que necesita sostener la vida. Y creo que también para eso es importante atender a la crisis de cuidados, ¿no? A la crisis de cuidados, dignificar todos los trabajos de cuidados, que también son los trabajos, por ejemplo, de la gente que hace limpieza. Entonces, otra necesidad que tenemos frente
a la construcción de seguridad comunitaria es definitivamente ser críticos de los procesos de industrialización y de automatización de los procesos, atender a la crisis de cuidados y dignificar todo lo que tiene que ver con cuidados, que también son los trabajos de la basura, o sea, todo lo que tiene que ver con sostener a la comunidad y sostener la vida. Creo que tienen que igualarse en términos culturales y simbólicos y estructurales todos esos trabajos de cuidados. La política de reducción de daños, que desde Reverdecer la conocen perfectamente, ¿no? Comenzar a respetar la identidad y el desarrollo de la libre personalidad de todas las personas, pero siempre atendiendo al acceso a información, ¿no? Y no a la imposición de reglas y de modos de comportamiento, sino más bien a la generación de mecanismos de información y de autocuidado, pero sobre todo de acceso a recursos, no solo informativos, sino medios reales que te garanticen que lo que tú quieres hacer, que es cuidarte, lo vas a poder hacer. Porque no lo puedes hacer si te trasladas 2 horas y trabajas 12. Es decir, o sea, tiene que cambiar definitivamente la precarización, y en ese sentido creo que también una lucha clara que tenemos ahora es luchar contra la precarización de todos los trabajos por aplicación, ¿no? O sea, creo que si recuperamos derecho a trabajo, tierra y libertad, es más vigente que nunca, es más vigente que nunca en la lucha. Y creo que para hablar de seguridad comunitaria tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de bienestar y tenemos que hablar de alianzas estratégicas entre todos los movimientos que están apuntando hacia allá, y seguridad para todos quienes hacen parte, quienes hacemos parte de esas luchas. Y creo que también es muy necesario empezar a tener más mecanismos de diálogo y de discusión, ¿no? Donde podamos construir esos mínimos comunes que tenemos como demandas en los movimientos contestatarios, y también mecanismos de cuidado entre más redes, ¿no? Creo que la construcción de redes siempre es vigente, y orientarnos a lo comunitario también significa a nivel personal, ¿no? Tratar de ir contra nuestros protagonismos y tratar de fortalecer más la idea de construir horizontalmente. Eso. Tu micrófono. Yo ahí echando el rollo. No, pues muchas gracias al Estrés por participar. La verdad es que han dicho un montón de cosas, pues súper interesantes e importantes, y justo apuntando a cosas muy concretas que hay que atender, ¿no? Me gusta ahorita esto que dices, Nina, y voy a ir regresando así un poquito, retomando tantito algunas cosas, de la necesidad de atender la crisis de cuidados y dignificar los trabajos de cuidados, ¿no? Creo que justo dando un poquito de espacio a la pandemia de COVID en la que nos encontramos, estos trabajos de cuidados fueron los trabajos que se consideraron indispensables para el mantenimiento de lo que conocemos como sociedad. El día que los meses que estuvo el mundo paralizado y todos nos quedamos en casa. Digamos que seguimos en pandemia, ¿no? Pero ese rato que estuvo el encierro muy cabrón, toda esta banda precarizadísima, como dices, ¿no? Los trabajadores de la basura, repartidores, enfermeras, todo tipo de cuidadores, son los que no pudieron quedarse en casa, los que no pudieron aislarse, los que se expusieron más al virus, y aún así no vimos aumentos salariales grandes, no vimos que los valoráramos como sociedad, incluso que les agradeciéramos. Pero eso, ¿no? Se crearon además todos los trabajos por aplicación que mencionas, y se les incorporó a la serie de cosas que no valoramos, ¿no? En lugar de nos mantuvieron ahí lo que conocemos como sociedad y lo que se trató de mantener en todo el mundo. Sin toda esta gente que estaba súper precarizada no se hubiera podido, ¿no? Y justo es la gente que más amor y entrega da por el mundo, ¿no? Y justo es esto que dicen los tres, ¿no? Tenemos que cambiar la concepción del mundo para poder pensar en bienestar y no solo en seguridad física individual. Y justo creo que va muy de la mano con lo que planteaba Raúl, ¿no? Desde que la seguridad neoliberal, como la concebimos pues en este modelo neoliberal, esta definición de los zapatistas de que es una guerra contra las comunidades, contra los territorios y por desplazar y por
por extraer recursos, porque la tierra, como decía Nina, es un recurso y no un medio de vida, no parte de nuestro espacio y del territorio que ocupamos. Eso, ¿no? Lo que se tiene que romper son estas grandes concepciones del mundo, de que el capital es lo que se tiene que cuidar, de que la seguridad es para proteger al capital y no para proteger la vida. Estas grandes concepciones que hoy son lo que rige el mundo como lo conocemos, el mundo 30 años después de que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, esto es el mundo que tenemos, esto es el resultado de que el capitalismo sí se impuso como un modelo único en el mundo, y de ahí vienen todos estos conceptos y estas leyes que han ustedes venido desglosando poco a poco, ¿no? Y que justo en México y en Colombia y en otras partes del mundo lo vemos como la guerra contra las drogas, y es lo que ha permitido que el capitalismo y el neoliberalismo se vayan insertando cada vez más, ¿no? Y el individualismo en lo cultural y en lo simbólico también. Esto que decía Raúl, justo de la seguridad de las comunidades, es tarea de las comunidades, ¿no? Y no desde, como decía Carla, no es desde el centro podemos ir a darles lo que creemos que necesitan, sino que sí se necesita una cosa más repartida, más compartida. Y es muy cabrón que los tres señalaron que gran parte de los riesgos vienen del Estado, ¿no? Vienen de la policía, vienen de los ejércitos, hoy vienen en parte de la Guardia Nacional. Pero yo quiero, y ya para ir cerrando un poquito con esto y tratar de... Digo, yo me puedo seguir discutiendo y platicando y escuchándoles porque está muy entretenido y me gustan estos temas, ¿no? Pero creo que ya deberíamos de ir procurando un cierre porque ya llevamos un rato. Hay un actor que casi no se menciona en México y que les quiero preguntar por qué. En Colombia los paramilitares son casi que uno de los tres bandos que estaban en la guerra, ¿no? Las autodefensas colombianas, el ejército y los militares y la guerrilla. En México, los paramilitares y el paramilitarismo, no solo con grupos paramilitares, sino que puede ser porrismo, que puede ser grupos de derecha más calladitos, casi no se habla. ¿Cómo es que solo en Chiapas casi y en Guerrero y en estos lugares donde hay una tradición de lucha más antigua y que se enfrentó tal cual con el paramilitarismo abiertamente, cómo es que hoy ya no se habla de paramilitarismo y justo esto que decía Raúl, ¿no? Los grupos criminales cumplen una función más o menos de paramilitarismo, pero no sé si es exactamente esa función. Les dejo esta pregunta y que ya vayamos un poquito hacia el cierre y eso, ¿no? ¿Por qué nos defendemos de los que proveen seguridad y luego dónde ha quedado esta figura del paramilitarismo y por qué casi no se habla de ello en México? Y quien la quiera tomar, y vamos a ir cerrando el diálogo después de que los tres, si quieren, participen. Pues yo solo súper breve, yo creo que algo de lo que mencionas que tenemos que recordar es que México es un caso sui generis en América Latina, ¿no? La dictadura perfecta, como osaron llamar, ha permitido que el discurso, este discurso que muy sencillo y muy bipolar, que pone al Estado de un lado y al crimen del otro, que la verdad ha funcionado y que muchos nos comprábamos a lo largo del tiempo, pero que no es real, ¿no? Hay élites compuestas de gente que desea controlar el poder para controlar las legislaciones y los modos en los que el Estado se comporta. Hay gente que lo hace desde el Estado y tienen a su cargo una serie de cuerpos, de cuerpos de fuerza directa, de cuerpos de violencia directa, que son la policía, pero que son también otro montón de entes, pero cuya... O sea, la masa completa que estamos viendo es una masa de élites, y creo que de ahí también me parece re importante pues pensar en lo necesario y lo estratégico de reconquistar el Estado, ¿no? Y creo que desde ahí respetar a quien está haciendo su lucha desde lo más político y desde la necesidad de recuperar el Estado como
como un mecanismo a nuestro servicio y que ha estado conquistado por estas élites, sobre todo económicas, ¿no? Y pareciera que las democracias son nada más gerentes de estos grandes intereses globales. Entonces creo que es muy importante enfocar eso. Y por el otro lado, de esto último que mencionabas, también me hace mucho sentido que recordemos y miremos en las marchas y sobre todo en las últimas, cómo hay toda una estrategia para mediatizar un discurso en lo que está pasando, ¿no? Es decir, están preparados para tener un discurso en los medios y entonces los medios casi que se vuelven, hacen esta función de los ejércitos paramilitares y juegan una estrategia conjunta, gobiernos y medios, élites al final, ¿no? Para vendernos un discurso que por un lado es individualista y del éxito personal, pero que por el otro lado también es opresivo y que acalla la lucha social a lo largo de todo el mundo. Entonces creo que es muy importante esto que mencionas porque hay que definir y hay que cuadrar ese mapeo de actores, ¿no? Y están estos ejércitos además hechos de jóvenes precarizados también, ¿no? Y que funcionan así como grupos porriles, que funcionan también como grupos de sicarios, etcétera. Entonces, ubicar en el mapa todos los agentes que utilizan estas élites, incluido el Estado, para hacer permanente este sistema, ¿no? Eso. ¿Alguien más quiere reaccionar a eso? Sí, yo, o sea, en Marabunta es algo que nos causa mucho conflicto, porque justo son nuestros jóvenes los que están principalmente ahí, ¿no? O sea, acá en el barrio quienes son cooptados por el crimen organizado son mayoritariamente jóvenes. Quienes están en los grupos porriles son mayoritariamente jóvenes. Quienes están en la onda del sicariato son mayoritariamente jóvenes. Y que tiene que ver con todo este sistema del que nos hablaba Raúl antes, ¿no? Y que justo menciona Nina hace un momento, o sea, está tan precarizado que la única opción de repente que tienen nuestros jóvenes son estas. Y que entonces es enfrentar pueblo con pueblo, ¿me explico? Y que en este sentido tenemos que trabajar comunitariamente en todas estas líneas. O sea, para las instituciones, para el Estado fue fácil decir la guerra contra el narco, ¿no? Y ver a los falsos positivos, tener esta paz mafiosa, ¿no? Como que lo estamos haciendo para que haya paz en el país, pero lo que estaban creando era una paz mafiosa de autoridades coludidas, peleando por sus propios intereses y poderes, y quienes estaban siendo afectados eran nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo la seguridad comunitaria va de pensar en víctimas y victimarios como víctimas del sistema. Y que entonces hay que crear otras opciones justo para que nuestros jóvenes no tengan como única opción adherirse al crimen organizado, a grupos porriles, a grupos paramilitares, o sea, que puedan tener opciones de una vida digna para no tener que recurrir a esto, ¿no? Porque ahí tienen esta doble función de víctima-victimario, ¿no? Y por el otro lado, creo que justo no se menciona mucho porque como en el entendimiento general, nos queda claro que en esto del crimen organizado, instituciones y crimen están muy, ¿no? O sea, entrelazadas, de repente es lo mismo, casi lo mismo, y que entonces cuando se hablan de estos otros grupos, pues no nos queda duda de que sea un tercer actor, sino que viene de esta relación de Estado-crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que por eso no es algo como que mencionemos mucho porque nos queda claro de dónde viene, pero que justo creo que es necesario mencionar y no solo para señalar, sino para que pensemos en esta seguridad comunitaria, cómo trabajamos con quienes están siendo atraídos, ¿no? A las y los jóvenes principalmente que están siendo atraídos en estas líneas que confrontan pueblo con pueblo. Gracias. Raúl, ¿alguna última reacción? Sí, una última, porque justo me parece
que hay que pensar, como lo dice ahora Carla, hay que pensar en el crimen organizado, no solo en su amaciato con el Estado, sino también como una estructura empresarial. Yo diría que más bien el crimen organizado es el resultado de la larga boda neoliberal entre las transnacionales y el Estado, ¿no? O sea, justo ahí, o sea, si tú ves al crimen organizado, y por eso digo, yo no quiero pensarlo solo como un grupo de narcotraficantes, sino más bien como toda una estructura que llega hasta los banqueros, que llega hasta los altos gobiernos, o sea, porque el crimen organizado no vive solamente de la venta de marihuana, amapola o cocaína o del tráfico de armas. Su principal núcleo es el lavado de dinero. Y ahí necesariamente hay una duda directamente entre empresariado y Estado. Yo justo hace algunos años hablábamos de el triángulo de la violencia. Decíamos un poco para intentar explicar qué pasaba en México, decíamos, el triángulo de la violencia es esta lógica en donde el mercado junto al Estado conformó una especie, o sea, tuvo ahí al crimen organizado, que es lo que se ha convertido ahora en, y ese crimen organizado de día es policía, de día es ejército, de noche es sicario, de noche es eh, parte de algún grupo mafioso o criminal, ¿no? Pero que efectivamente no es solamente que nació como mercado, ya nace precisamente como resultado de todo un proceso de precarización, de despojo territorial, o sea, en Guerrero, por ejemplo, algunas comunidades los contaban, pues muchas de las comunidades que sembraban café o que sembraban maíz, sus territorios fueron despojados y a ellos los volvieron campesinos que sembraban amapola, ¿no? Entonces, todo el tema de la amapolera, ¿no? De los amapoleros que están allá, ¿no? Que empezaron, que fueron despojados de sus tierras y se convirtieron en trabajadores, subtrabajadores que les trabajaban las tierras a otros campesinos. Bueno, ahora a los del crimen organizado, ¿no? Y eso lo ves lo mismo en Chihuahua, ¿no? O en el norte del país, ¿no? El cultivo de la amapola y de la marihuana en todo el país es tremendo. Entonces, ese vínculo entre Estado y mercado que tuvo el crimen organizado, también atrás de los grupos del crimen organizados más sofisticados en México, como los Zetas, está el ejército. Así como atrás de los grupos paramilitares en México está el ejército. Tú ves a los Zetas y rastreas su historia y tienen un vínculo con este grupo GAFES, ¿no? De fuerzas especiales del ejército mexicano. Pero ves a los paramilitares Máscara Roja en Chiapas y fueron fuerzas que creó el ejército para atacar a los zapatistas. Y los combinas y ves ahí al Batallón Olimpia en el 68 y son un grupo especializado del ejército para atacar a la resistencia y a los movimientos estudiantiles. Entonces, fíjate, ahora en Chiapas estamos teniendo, nuestros compañeros y compañeras que están por allá están teniendo ese debate porque dicen los grupos hoy del crimen organizado que hacen acciones paramilitares, pero no son directamente paramilitares. ¿Por qué? Dicen, o sea, una de las tendencias básicas era que los paramilitares eran fundados o habían sido financiados, entrenados y organizados por el ejército y el Estado mexicano, ¿no? Esa cosa como el brazo que incluso se llama la política del yunque y el martillo, ¿no? Mientras el ejército contiene, el paramilitar golpea y en medio está la comunidad que está siendo destrozada directamente por eso, ¿no? Bueno, ahora no son directamente o no son solamente los paramilitares, también están los grupos del crimen organizado, que si bien muchos de los nuevos grupos del crimen organizado, por todas las decisiones que tienen y por todas las características que tienen, no fueron fundados, entrenados o financiados por el ejército y por el Estado mexicano, sí cuentan con la autorización o con la impunidad o con la incapacidad del ejército del Estado mexicano para contenerlos. Y terminan haciendo funciones paramilitares. O sea, dicen nuestros compañeros en Chiapas, son grupos más que son de corte paramilitar. Es decir, hacen todo lo que hacen los paramilitares, aunque no tienen la misma raíz, ¿no? Y ahí podemos identificar justo a grupos pues de los cárteles, de los Zetas, de los Chinchulines, del Tepito, de varios más que efectivamente son cárteles que nacieron precisamente con la protección, con la impunidad y con la garantía de seguridad del Estado. Ojo, no se trata de criminalizar a los jóvenes hombres y mujeres que trabajan en esos grupos, ¿no? Muchos de esos jóvenes trabajan ahí como primera opción. Incluso hay trabajos que te dicen que han entrevistado a jóvenes en esta condición y te dicen, pues esta misma racionalidad mercantil, capitalista, lleva a decir a muchos jóvenes, yo prefiero vivir bien, aunque viva poco, ¿no? O sea, es decir, prefiero tener una camioneta, un iPhone, esta lógica del consumo, de la figura además
completamente patriarcal de la camioneta, de las muchas novias, del poder, ¿no? De la virilidad del hombre con las armas largas, ¿no? Como esta lógica también que se construye, se expande y es el modelo referencial, aunque viva poco, ¿no? Y entonces la mayor parte de el ejército de reserva, es decir, la mano de obra desechable, ¿no? El ejército que no entró a los centros de trabajo laborales porque fueron despedazados, porque los derechos fueron destruidos, porque fueron arrebatadas las tierras, pues son efectivamente se incorporan directamente a los ejércitos del crimen organizado. Y entonces ahí lo que hay que resultar justo otra vez, no se trata de criminalizar a los jóvenes, sino a los empresarios que están sosteniendo esos mercados y a los estados o a los actores dentro de los gobiernos, para ser más concretos, que están permitiendo directamente esa relación. Sí, efectivamente, como dices, en Colombia el tema de los paramilitares es clave. Yo creo que en México no hemos llegado todavía a esa reflexión porque seguimos incluso todavía pensando que hay una guerra contra las drogas, porque además este gobierno que se dice diferente, que lo sostiene, que siguen la misma narrativa, ¿no? Ya no habla de la guerra contra las drogas, pero siguen una guerra militarista del pueblo bueno contra el pueblo malo, ¿no? Contra los que están en las calles ahí. Entonces, pues, la misma figura que te pintaron de los guachicoleros, ¿no? Decían, oye, la gente no va a saquear ductos de gasolina ahí porque sea el primer trabajo y sea lo más divertido y sea lo que tienen. Está ahí porque hay otro tema mucho más grave que es les quitaron sus tierras, les quitaron sus trabajos, les quitaron sus empleos y entonces es la única opción que les queda. La gente no está ahí haciendo esos trabajos porque sean los primeros que tienen, sino porque la única que les queda en muchos casos, ¿no? Entonces, sí creo que tendremos que volver a discutir no solo sobre grupos paramilitares, sino creo que tendremos que pensar incluso sobre cuál es la función hoy de los estados nación frente al crecimiento de las corporaciones a nivel global. ¿Ya? No, pues gracias a los tres. Justo, no sé, pues la intención justo era poder cuestionar qué es la seguridad y cómo lo que conocemos por seguridad institucional, por políticas de seguridad, pues sí, en realidad es difícil que algún día nos den una solución, ¿no? Si se sigue pensando como se está pensando de cuidar las instituciones, el capital, los derechos individuales de las personas, justo se está atomizando y es difícil que haya alguna respuesta así. Y justo eso, ¿no? Llevamos 12 años en México en el que la gente tiene miedo y vive con miedo y tiene este fantasma de la inseguridad presente en todos lados, ¿no? Y entonces la discusión pública para exigir seguridad es cada vez más y más y más fuerte, ¿no? Y eso, mi percepción y la percepción como organización de Reverdecer es que no estamos yendo hacia un buen camino, pero entonces necesitamos luces que nos ayuden a orientarnos, ¿no? Si vemos que esta estrella no nos está llevando bien y nos estamos despedazando a cada paso que damos, bueno, necesitamos entonces voltear y buscar otros orientes que nos ayuden a caminar por un mejor trayecto y eso, ¿no? A cuestionarnos nuestras relaciones y nuestras formas de hacer vida y de hacer comunidad. Les agradecemos muchísimo al estrés, todas sus participaciones fueron sumamente interesantes, valiosas y necesarias. Y además me da mucho gusto poder encontrarnos en un espacio, aunque sea virtual. Ojalá pronto nos podamos ver cara a cara y platicar con algo más en la mano y de forma más relajada. Y bueno, nada más para cerrar, quisiera compartir un comercial de que en el Senado ya se aprobó el dictamen de cannabis que está. Nos llegó una solicitud para aclarar qué es esto de que la posesión hasta 28 gramos se puede. Se supone que se descriminaliza la posesión de cannabis y 28 gramos, que es una onza en las medidas estas de los países anglosajones. 28 gramos es más o menos lo que cabe en una bolsita sandwichera, Ziploc, o de cualquier otra marca, de estas que tienen su cierre automático. Más o menos en esa bolsita cabe una onza, a lo mejor en una mano bien llenita, o en dos manos así muy, muy no tan llenitas, pero no pueden traer un guato en la mochila. Se permite traer hasta 28 gramos, sin embargo, si la autoridad te detiene y se entera que tienes 28 gramos, te tiene que presentar al MP para que el MP decida no ejercer la acción penal. Eso no cambió de lo que es ahora, solo se aumentó de 5 gramos a 28 gramos.
Entonces, bueno, esos es todavía los pendientes que quedan. Sin embargo, la ley todavía no está aprobada. La cannabis, este modelo que se está presentando todavía no es el modelo legal porque todavía falta la discusión en Cámara de Diputados y ahí, bueno, todavía van a haber más reservas y todavía se pueden presentar modificaciones, ¿no? Entonces, ahora hay que enfocar esfuerzos hacia Cámara de Diputados. Si tienen capacidad, pues estén atentos de las redes de Reverdecer y de Regulación por la Paz. Ahí vamos a estar compartiendo formas de hacer presión, de hacer incidencia, ya sea por correo electrónico, por Twitter, presencial, buscar formas de estar presionando a las y los diputados para que hagan las modificaciones necesarias para que este dictamen no quede en una simulación o en un cambio muy superficial. Y bueno, pues cierro con ese comercial. Les agradezco nuevamente muchísimo. Creo que nos llevamos muchas reflexiones y muchas cosas y además podemos pensar nuevamente en agendas colectivas hacia futuro, cómo impulsar estos debates para que la seguridad comunitaria vaya abarcando un lugar principal en la discusión sobre seguridad a nivel país, ¿no? Creo que eso sería interesante, que dejemos de exigir seguridad individual y empecemos a exigir seguridad comunitaria y bienestar comunitario. Y con esa nota, pues tratamos de cerrar un poquito positivos y pues muchísimas gracias a los tres, seguimos en contacto y gracias a todas y todos los que nos acompañaron en las redes, en la transmisión. Esperamos que se sientan igual de nutridos que nosotros y pues acá andamos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Bonita noche. Abrazos. Gracias.